Buenas noches amigos y suscriptores de YouTube, hoy el señor Alien, les trae dos creepypastas. Bueno, comencemos. Creepypasta, el sótano. Mi nombre es José Antonio Zavala, tengo 51 años y quisiera contar un suceso que me aconteció hace muchos años, cuando era un veinteañero. Por aquellos tiempos, era un recién egresado de técnico en contabilidad, ansioso de comenzar a trabajar y ganar mi propio dinero, gran incentivo, pues aún vivía con mis padres. Era el otoño de 1985 y, tras cerca de 15 días de búsqueda activa de empleo, quedé seleccionado para un puesto de trabajo, concretamente en un prestigioso bufete de abogados. Mi primer día de trabajo comenzó con una gran ventisca sobre la capital, el cielo estaba color gris acero, las nubes algo arremolinadas, como si de un mal presagio se tratase, las amarillentas hojas que caían de los árboles hacían un tétrico ruido mientras las pisaba sobre el pavimento al caminar hacia la estación de metro que me acercaría a mi nuevo trabajo, en Providencia. Finalmente, caminando por el puente que cruza el río, contemplo el gigantesco y moderno edificio de oficinas. La Torre Santa María, de unos 33 pisos de altura situada en la ladera del cerro, rodeada de bellos jardines y espejos de agua, como uno de los tantos que se inauguraron por aquellos años en mi ciudad. Sin duda, me esperaba un grato comienzo. Tomé el ascensor y me dirigí hasta el piso 23, que es el que albergaba dicho bufete, en una de sus oficinas. Me indicaron mis funciones y en un 2x3 estaba sentado en mi escritorio, con una espléndida vista panorámica de la gran ciudad que es Santiago. Los primeros días transcurrieron sin inconveniente alguno, me sentía satisfecho, algo más independiente y contaba con dinero para reunirme con mis amigos los fines de semana, invitar a mi novia a algún restaurante o simplemente ayudar con las compras en casa. Un día, víspera de invierno, me comprometí con mi jefe a ayudarle a trasladar una gran cantidad de archivadores que ocupaban espacio en los estantes de la oficina, pues debíamos albergar nuevas actas y documentos. Antes de aprestarnos para dirigirnos al ascensor, suena el teléfono del escritorio de mi jefe. Era su esposa. Luego de colgar, me dijo que por favor llevase los archivadores y yo solo, me prometió una paga extra inclusive, pues debía atender una urgencia familiar. Asentí sin mayor reproche. Cada 2 cajas de archivadores, tomaba el ascensor y descendía hasta el piso -5, donde se hallaban las bodegas de ese bufete. La abrí lentamente y me encuentro con un largo y oscuro pasillo, tapizado por estantes llenos de papeles. Dejé las cajas y realicé el mismo trayecto con todas las restantes. La última vez que descendí, noté algo extraño. Al final de ese pasillo había un gran tablón de madera, que dejaba entrever el marco de una puerta. Como buen joven, mi curiosidad pudo más y removí el cuerpo de madera hacia un lado. Efectivamente, había una puerta, pero lo extraño es que no tenía candado y, al girar la perilla, me percaté que nunca estuvo cerrada con llave. ¿Para qué querrían taparla con un vulgar trozo de madera?, me pregunté. Un escalofríos me recorrió la espalda, mi vello se erizaba y el ambiente comenzaba a tornarse cada vez más tenebroso. Ya era tarde y por esos años vivía en la otra punta de Santiago, casi en la salida de la capital hacia Viña del Mar, en un edificio de departamentos de Avenida Las Rejas, así que decidí marcharme a casa inmediatamente para no llegar en plena cena, porque mis padres eran muy estrictos con los horarios. Inquieto, al día siguiente me costó mucho concentrarme en mis labores, no podía dejar de pensar en lo que deparaba aquella puerta. Luego de finalizada la jornada, me despedí de todo el personal y rápidamente me escabullí al quinto subterráneo, para ver lo que había tras la puerta. Estaba tal cual como la dejé la noche anterior. Entonces, con la ayuda de una linterna que traía de mi casa, comencé a alumbrar el recinto. El olor era desagradable y cuanto menos nauseabundo, el aire se tornaba pesado y poco a poco el miedo se empezaba a apoderar de mí. Me extrañaba que esta era una torre de tan solo 6 años de existencia, ¿por qué tendría un subterráneo tan escabroso? Al alumbrar las paredes, me di cuenta de que cuanto más avanzaba, el cemento iba desapareciendo, para dar paso a unos viejos ladrillos agrietados. El pasillo tornaba en una esquina y para mi impresión, sucedía una larga escalera, casi interminable y un frente oscuro como la boca de un lobo. Tragué saliva y decidí acabar con mi curiosidad. Mientras bajaba cada peldaño, comenzaba a sentir un calor que me recorría de pies a cabeza. Quise ser el escéptico de siempre al pensar que se podría tratar de la zona de las calderas, pero recordé que estaban en el tercer subterráneo. La escalera terminó y llegué a una habitación pequeña, tapizada por adobe y un piso de tierra. Alumbré hacia el fondo de esta y pude divisar una improvisada estructura de madera, completamente podrida y despedazada, con 3 pequeños escalones y una tapa redonda de fierro en el centro.
Decidido, comencé a remover la tapa y encontré unos trozos de madera que, al alumbrar con la linterna, me percaté que estos tapaban un gran pozo. Fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida. Ayudado por una filosa piedra que estaba a un lado, rompí la estructura de madera hasta hacerla añicos. Justo como pensé, al alumbrar nuevamente, se dejaba ver un pozo poco profundo, pero con un contenido que me perturbó y hasta me hizo dar un grito del susto. El fondo estaba lleno de cráneos humanos y cruces amontonadas e inclusive, al acercarme más, pude reconocer unas manchas marrones sobre ellos. Era sangre seca de quizás qué tiempos. No pude evitar reprimir una arcada al ver tan dantesca escena. No aguanté más, y salí arrancando por las escaleras hacia arriba. Corrí tan rápido como pude y de la desesperación, tomé el primer taxi que encontré al salir a la fría y lluviosa intemperie. Al llegar a mi departamento, pensé que todo aquello había acabado y que tan solo sería una terrorífica experiencia que algún día contaría en el futuro a mis hijos y nietos, mas no fue así. No transcurrió siquiera una semana cuando comenzaría la peor parte de mi experiencia. El día a día de la oficina resultaba bastante frenético por los meses de invierno, estaba saturado de trabajo, pero lo hacía con gusto, pues en aquel momento, el fin de mes estaba a la vuelta de la esquina. Finalicé mi jornada laboral exhausto. Al salir del edificio, comencé a caminar hacia la estación de metro Pedro de Valdivia, la más cercana a aquella torre. Sentía el suave olor a tierra mojada que emanaba desde el Parque Uruguay, luego de 3 días de copiosas lluvias. Sin embargo, dicha agradable sensación culminó de golpe al cruzar la costanera. Sentía pasos detrás de mí, al son de los míos. Me volteé para ver quién caminaba tan cerca de mí, pero no había nadie. La calle estaba extrañamente vacía, cuando por lo general está repleta de oficinistas que se dirigen a coger locomoción. Era como si tuviese 4 pies, sentía 4 zapatos caminando conmigo, 2 míos y otros 2 de un algo desconocido. Al descender la escalera del metro, dichos pasos cesaron, dije, ha sido un día duro, extenuante, debo estar muy cansado. Mientras el metro iba en marcha, acostumbraba a colocarme mis auriculares y a escuchar a Phil Collins en mi personal. La música duró hasta la estación donde me bajaba y fue entonces otro suceso bizarro. Sentí suspiros y jadeos aparentemente de un hombre a través de mis auriculares. Decidí subir rápidamente las escaleras del metro y correr un poco para alejarme de la muchedumbre, para comprobar qué era exactamente lo que sonaba. Me detuve frente a un bloque de departamentos y comencé a notar que los jadeos se transformaban en un diabólico gruñido, el que dio paso a un aullido tan aterrador, que di un grito en plena calle. Corrí como nunca antes hasta mi torre, mientras comenzaba a llorar de tal susto. Al llegar a mi departamento, mis padres me miraron extrañados y me preguntaron el porqué de mi expresión tan desencajada. No quise emitir palabra alguna y solo dije que estaba cansado. Casi no pude cenar, el terror me invadía aun cuando estaba con la compañía de mis padres y mi hermano menor, Agustín. Ante lo acontecido, por primera vez en casi 10 años, cogí la Biblia que estaba en mi velador y leí diversos parajes, pronuncié una serie de rezos, para lograr acallar mi mente. Eran las 11:15 de la noche y, para poder dormir más cansado, decidí encender el televisor, sintonicé el canal 11 y me dispuse a ver el cine de última función. Poco a poco, comencé a caer en el sueño, poco a poco, hasta que me dormí. Estuve así por unas horas, hasta que en un momento, abrí los ojos repentinamente, mirando el techo y la lámpara que colgaba desde él. Pude sentir claramente el sonido del chicharreo del televisor, que emitía en esos años al finalizar las transmisiones de cada estación televisiva. Pero había algo extraño, por más que lo intentaba, no me podía mover, estaba fijo, como amarrado a la cama. Intenté gritar, pero fue inútil, solo mis ojos podían ver. Transcurridos unos minutos, el terror llegaba nuevamente, pero esta vez acompañado de algo horroroso. Gritos desgarradores que sonaban con cierto eco por mi dormitorio, gritos que pronunciaban unas palabras, pero realmente ininteligibles, como si fuesen dichas en otro idioma, desconocido por mí. Eran voces guturales, no me atrevo a decir que eran hombres, era algo más allá de lo comprensible, gritos y jadeos de ultratumba, similares a los que escuché aquella tarde a través de mis audífonos, pero con una intensidad sonora que hizo retumbar mis tímpanos. Solo pedía a Dios porque aquello acabase, pero ahí seguía, mudo, quieto y rodeado de los gritos más demoníacos que había escuchado en toda mi vida. No sentía el paso del tiempo, pero creo haber estado así cerca de 1 hora. Luego de eso, volví a caer dormido. A la mañana siguiente, era viernes.
Esa noche me reunía con 2 compañeros de trabajo, en la casa de uno de ellos con la intención de pernoctar allí. Luego de ducharme, temblando de miedo aún por lo sucedido en la madrugada, mientras me colocaba la camisa, algo no estaba bien. Por mi pecho, surcaban 3 marcas rojas verticales, como de garras de animal, que descendían hasta mi estómago. No sentía ardor, pero por precaución me fregué un algodón con alcohol por la zona, para evitar infecciones. Pensé que podía tratarse de nuestro gato, un enorme y anciano gato que a veces le gusta treparse en la cama, pero las marcas eran demasiado gruesas como para ser rasguños de felino. No quise darle importancia, el desayuno me esperaba y debía ir a trabajar. El trabajo siguió como siempre, normal, sin contratiempos, hasta la tarde. Mi compañero se había comprado recientemente un nuevo vehículo y nos dirigíamos en este a su casa en la Florida, en una moderna villa inaugurada hace unos meses. Mientras estábamos en el living, ya durante la madrugada, comencé a sentir un ardor muy desagradable en el pecho, que a cada momento se acrecentaba. Me dirigí al baño para contemplarme al espejo y entonces el pavor llegó otra vez. En el extremo inferior de las marcas de mi pecho, seguían otras 3 líneas de las mismas características, que seguían una trayectoria horizontal hacia mi izquierda, como formando una letra L. Quise llorar, pero me contuve, esto se estaba tornando marrón oscuro. No aguanté más y le mostré a mis colegas lo que me había sucedido. Sin saberlo, uno de ellos, Ricardo, era medianamente entendido en temas como estos. Son marcas diabólicas, musitó. En ese instante, comencé a tiritar y entre lágrimas, no pude contenerme y les conté todo lo sucedido a mis compañeros, les narré sobre aquel lugar, las escaleras, la bóveda secreta bajo la torre de oficinas, el piso de madera que removí y la desagradable sorpresa que me encontré bajo aquellas tablas. Ricardo, inquieto y con tono demandante, sabía lo que debíamos hacer. Acudir de inmediato a los estacionamientos, atravesar el pasillo de la bodega y coger todos los objetos que se encontraban en aquel pozo. Sin embargo, Alberto, mi otro colega, hizo desistir a Ricardo de aquella idea, pues ya pasaban de las 2 de la mañana y nos encontrábamos bajo el toque de queda, impuesto durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Dormí en el sillón del living de Ricardo, intentando conciliar el sueño y rogando por que nada ocurriese. Afortunadamente, mis horas de sueño transcurrieron normalmente, estaba demasiado cansado como para permitirme otro extraño desvelo como el de la noche anterior. Después de la ducha a la mañana siguiente, me di cuenta que aún mis marcas seguían al rojo vivo, pero decidido a terminar con todo, seguí a Ricardo, con Alberto junto a nosotros, para dejar todo esto atrás. Nos dirigimos hasta la torre y dijimos en recepción que debíamos descender con el pretexto de ordenar unas cajas repletas de documentos. Extrañamente nos creyeron y bajamos hasta el -5. Entonces, entre los 3, comenzamos a retirar todos aquellos tétricos objetos del pozo y los introdujimos en un gran saco, pero, para nuestra impresión, bajo todos los caneos y cruces podridas, encontramos un conjunto de antiquísimas velas negras, fundidas hasta la mitad. Ello nos puso los pelos de punta, pero no podíamos soportar un minuto más en este sarcófago, pues el aire comenzaba a viciarse y la sensación de inquietud nos rodeó de un momento a otro. Rápidamente, salimos por una de las compuertas de emergencia que daba hacia la avenida del Cerro, para no levantar sospechas en recepción por ir arrancando con un gran saco repleto. Nos subimos al auto y a toda velocidad tomamos el camino de la pirámide y luego Américo Vespucio Norte, en esos años, una avenida rodeada de predios campestres. Luego, viramos en la carretera de Santiago hacia los Andes y, tras tomar un viejo camino de tierra, hoy parte de un gran conjunto inmobiliario, llegamos hasta la ladera de un cerro para dar término a todo esto. Vaciamos todo el contenido del saco en el suelo y Ricardo saca de la maleta del auto una bolsa de sal gruesa. Comenzó a verter la sal poco a poco, circundando el conjunto de cráneos y las demás cosas formando un círculo. Por precaución, abandonamos el gran saco ya vacío al lado de todos aquellos chismes, para subir al auto y regresar a Santiago a continuar con nuestras vidas. Los días pasaron, mis heridas sanaron y la pesadilla comenzaba a quedar atrás. Ya era agosto, pleno invierno y una gran helada se cernía sobre la capital. Un día, al llegar muy temprano a la oficina para adelantar trabajo, me encontraba solo en el escritorio, traspasando algunos datos a la computadora. En ese instante, pude escuchar un leve rugido, como el de un perro enrabiado, proviniendo detrás del muro que daba al pasillo de las otras oficinas. Extasiado y con el corazón en la mano, fijé mi vista hacia el umbral de la puerta, inmóvil.
Justo allí, de derecha a izquierda, una sombra negra y densa que no tenía el aspecto de un humano, sino más bien de una extraña criatura de baja estatura, encorvada y sin piernas, pasa fugazmente sin emitir ruido alguno. Desde ese momento, nunca más volví a presenciar algo de esa índole en mi vida, ni siquiera quise indagar más en el asunto, no quise saber por qué existía tal extraño sótano bajo los cimientos del edificio, lo único que sé, es que lo que sea que hubiese estado allí, nunca debió ser perturbado. Siguiente creepypasta, no estás solo. La gente no está sola nunca, ¿sabías? Empecemos diciendo que para mí es difícil contar esto porque no sé por dónde iniciar. Digamos que el punto de mi historia es relatar cómo mi vida normal y corriente, como la tuya, decayó poco a poco hasta convertirse en un gran infierno personal. Esto comienza conmigo siendo un chico normal de estos días, ya saben, navegando por internet, viendo vídeos o chateando con algún amigo. Nunca me percataba de cuánto tiempo pasaba cada vez que hacía estas cosas, simplemente lo hacía. Un día como cualquier otro navegando por internet y sin tener nada más que hacer que buscar lo primero que se me venía a la mente, se me ocurrió buscar una palabra en Google, no recuerdo cuál era, y tampoco recuerdo cómo es que terminé en una página algo extraña, solo recuerdo que en aquel sitio de internet, había solo una gran pantalla negra con una frase que hasta este momento no olvido, y tal vez jamás lo haga, la cual decía en letras grandes con un estilo de letra algo grotesco para mi gusto, lo siguiente: no estás solo. Lo que hice en ese momento fue solo preguntarme una y otra vez en mi cabeza por qué una persona crearía una página así. Al inicio creí que solo era otra de esas páginas de las cuales te mandaban por Facebook tus amigos para que salte una imagen horrenda y en pantalla completa frente a ti, así que reuniendo valor, ya que era un poco cobarde, me quedé ahí sin hacer nada, solo esperando a cualquier imagen que me asustara. Nada ocurrió en los próximos 3 minutos, así que empecé a dar clics por toda la pantalla de mi ordenador para que activaran algún botón que estuviera por allí oculto entre la negrura de la pantalla. Nada ocurrió después de todo lo que hice, así que deduje que era la página creada a medias por alguien flojo y pensando en esa teoría me fui a la cama para dormir ya que era muy tarde y a la mañana siguiente tenía que ir al colegio. Uno de los días siguientes en la tarde mientras hacía la tarea en el ordenador junto a mi madre que también estaba en su laptop trabajando, se me ocurrió ir al historial a estar curioseando sobre en dónde había estado los días anteriores y me encontré de nuevo con el link de la extraña página de Google, no sé si fue la curiosidad de saber si el extraño tipo que había creado la página, habría aumentado algo nuevo. Entré al link del historial y me llevé una nueva sorpresa al descubrir que no había nada, absolutamente nada, pensaba en volver a ver el fondo negro con la frase, no estás solo, pero la pantalla de mi ordenador se quedó solo con el fondo negro. Quise saber qué es lo que estaba pasando, tal vez el internet en mi ordenador no recibía muy bien la señal del wifi y la página se quedaba a medio cargar, así que le pedí a mi madre, que estaba justo al frente del escritorio donde me sentaba, que abriera el link que encontré en mi historial para ver si se abría en su laptop. Mi sorpresa fue grande al ver que cuando se ponía el link en la laptop de mi madre no se abría y aparecía la típica imagen que dice error y que no se pudo entrar a la página en cuestión. Mi madre, sin darle tanta importancia a lo ocurrido, se puso de nuevo a trabajar dejándome un poco perturbado por dentro. Llegó otro día en el que estaba de nuevo sentado frente al ordenador a altas horas de la madrugada y se me ocurrió nuevamente entrar al historial y chequear el link que me había dejado con una gran duda. Lo que antes parecía una página que no cargaba, se convirtió en algo casi inexplicable cuando al abrir el link, abrió y mostró lo mismo que había visto la primera vez, la misma pantalla negra con sus grotescas letras diciendo la misma frase. No estás solo, era extraño, un poco escalofriante en mi parecer, y mientras en mi cabeza evaluaba todas las alternativas posibles, pasó algo nuevo que no había visto la vez anterior. Alrededor de unos 2 minutos la página se perdió y mostró la imagen de error al cargar, pensaba que era mi conexión a internet y sin pensarlo cargué de nuevo la página. Lo que pasó después me dejó bastante asustado y confundido, no comprendía qué estaba pasando. Cuando la página cargó de nuevo, reveló algo que no me dejó dormir esa noche. La página mostraba el mismo fondo negro con un cambio y en vez de la anterior frase que mencioné había otra con el mismo estilo de letra que decía, estoy muy cerca. Salté de la silla donde estaba sentado y con la mano en mi boca trataba de cubrir mis acelerados respiros y convenciéndome de algún modo que eso no era real, que lo que había pasado sería quizá una página de esas que cada vez que cargas te muestra una cosa distinta. En ese momento que salté, la página también se apagó mostrando otra vez la pantalla de error.
Con mi mente revuelta, cerré el navegador de inmediato, pues no quería saber en ese momento qué es lo que pasaría si cargaba de nuevo la página, así que apagué mi ordenador e intenté dormir, cosa que no pude hacer debido a lo que pasó. La mañana siguiente en mi salón de clase, no me podía concentrar, porque no podía dejar de pensar en lo ocurrido, y eso combinado con lo que no pude dormir, me daban un aspecto de cansado y fatigado. Esa misma tarde cuando llegué a mi casa, dejé mi cobardía de lado, debido a que en el transcurso del día llegué a postular la teoría de que podría ser un hacker jugando conmigo. Encendí mi ordenador y abrí el link de la página, desilusionándome rápidamente porque como la vez anterior, la página quedó con la pantalla negra. Después de un rato de decepción, me percaté de que mi madre estaba conmigo en ese momento, y en ese instante mi teoría del hacker fue descartada de un momento a otro, y con varias preguntas respondiéndose continuamente en mi cabeza, cada vez era más ilógico pensar que un hacker podría saber que estoy solo en un determinado momento. Esa noche iba a enfrentar lo que sea que me estuviese o no jugando una broma. Encendí mi ordenador nuevamente y entré al link, ahora más seguro debido a que pensaba que la teoría de la página que muestra algo diferente cada vez que la cargas podría ser cierta. Después de repetir nuevamente lo que había hecho la noche anterior, cargué de nuevo la página que mostraba error y lo que parecía un caso finalmente resuelto en mi mente, se derrumbó cuando al cargar la página esta mostraba la foto de mi habitación conmigo en ella, no había duda de que era yo, llevaba la misma camiseta, la misma pijama, las mismas cosas que tenía en mi repisa, todo era exactamente igual como estaba en ese momento. La página cayó otra vez y en un intento un poco absurdo, traté de imaginar que no era yo a pesar de que estaba convencido de eso. Cargué la página de nuevo pero esta vez antes de hacerlo me recosté en mi cama, creyendo que mostraría otra vez la imagen conmigo sentado en la silla. Me asusté y lloré de una forma silenciosa para que mis padres no me oyeran, pues mi horror era tal que quería gritar cuando al cargar de nuevo la página me mostraba a mí recostado haciendo clic en el ordenador para que cargara la página. Esta vez yo no cargué la página de nuevo, esta se cargó sola y cuando lo hizo, mostró la pantalla negra con una simple palabra que decía, salúdame. Sin dudarlo, desconecté el cable del ordenador del enchufe que estaba en la pared y llorando de la manera más silenciosa que me era posible, me senté sobre mi cama con mis brazos abrazando mis rodillas, mi corazón parecía salir de mi pecho y en un intento inútil encendí la televisión para ahuyentar a lo que sea que me dijo que lo saludara. Me puse debajo de mis cobijas y no dormí en toda la noche que quedaba a pesar de que estuve todo el tiempo con la luz encendida. Estaba deshecho los días siguientes, casi no dormía y las únicas veces que lo hacía tenía pesadillas terribles sobre una figura que entraba reptando a mi habitación, y una vez que lo hacía se ponía debajo de mi cama y solo se quedaba allí subiendo lentamente alando mis cobijas, solo podía ver que su brazo avanzaba a agarrar mi pierna antes de despertar gritando. Nunca le conté nada de lo que pasaba a mis padres, a pesar de que ellos siempre me preguntaban qué pasaba, yo no les respondía porque tenía miedo de que si les contaba lo que pasó, ellos intentarían hacer lo mismo que yo hice y no quería que me llevaran al manicomio si en el intento no sacaban resultados y me dieran por loco. Alrededor de los 5 meses de no usar mi ordenador, me enviaron una tarea en la que era necesario usarlo. Tras mucho pensarlo, decidí usar de nuevo el ordenador ya que esa tarea era prácticamente lo que definiría mi pase al curso superior. Pasé haciendo esa tarea las siguientes semanas, siempre cuando estaba acompañado de mi madre o mi padre o quien sea que estuviese conmigo en ese momento. Logré terminarlo a las 2 semanas y media. Orgulloso de haberlo hecho me acosté tranquilo una noche antes de entregarlo, era la primera vez que me iba a la cama tranquilo en meses, lamentablemente alrededor de la madrugada me desperté asustado porque no había agregado una cosa muy importante en mi trabajo y sin pensarlo encendí mi ordenador para agregar lo que faltaba a mi trabajo, el ansia de terminar mi trabajo era tal que no me acordé de todo el problema que había tenido. Apenas mi ordenador encendió, el navegador de Google se abrió solo y la desesperación por terminar mi trabajo se desvaneció rápidamente. Lo que hice fue desenchufar mi ordenador rápidamente como la otra vez, pero eso no sirvió para nada porque el ordenador siguió encendido y se puso en el mismo link que me causaba insomnio desde que lo abrí por primera vez. Esta vez lo que pasó fue la gota que derramó el vaso, el link abrió con la misma pantalla negra, pero esta vez se abrió algo en esa pantalla, un video de mi casa siendo filmada desde afuera, no era un video, estaba siendo filmada en vivo porque el video se empezó a mover hacia mi casa lentamente y con el audio tan impecable que se podía oír a una voz ronca que repetía una y otra vez, "No estás solo", mientras se acercaba cada vez más a mi casa.
Llorando, sudando y temblando de una manera indescriptible, me metí debajo de mis cobijas tapando mi cabeza y solo escuchando el video a través de ellas. En ese instante oí que una puerta se abría en el video, al mismo tiempo que escuché que se abría la puerta de mi casa. Aterrado pero curioso saqué mi cabeza de las cobijas unos segundos después y vi que en la transmisión se veía que lo que sea que tuviera la cámara estaba pasando por el cuarto de mis padres y esta vez repetía la frase: "Estoy muy cerca", una y otra vez. Volví a cubrir mi cabeza con las cobijas al mismo tiempo que oía que algo se acercaba por el pasillo hacia mi cuarto. Me quedé en silencio, haciendo un esfuerzo enorme por no llorar, cuando oí que se abrió mi puerta y la misma voz de la transmisión paró de decir la anterior frase y guardando unos segundos de silencio dijo: "Salúdame". Esta historia la encontré en un diario que mi fallecido hijo dejó al lado de su cadáver después de suicidarse cortándose las muñecas. Esta historia es una evidencia que la policía de mi pueblo tiene para encontrar a un presunto acosador que hizo que otros 4 jóvenes más se suicidaran esa misma noche después de sufrir una historia similar a la de mi hijo. La historia solo se pudo contar hasta este punto porque lo que seguía estaba escrito en un tipo de letra incomprensible y lo único que se pudo sacar en limpio de todo ese escrito fue la frase final que decía: "No estás solo", seguido de un link que hasta ahora se está descifrando, pero se presume que este no lleva a ninguna página y al cargar solo dice error, y solo algunas personas que se quedaron hasta la madrugada pueden abrirlo con éxito, pero siempre han corrido la misma suerte. Espero que tú no la tengas cuando navegues la siguiente vez por internet. Muchas gracias por ver el video y mil disculpas ya que no he podido subir video por los trabajos de la uni. Buenas noches, nos vemos en el próximo video.